Bien, en esta oportunidad trataremos de explicar el diseño de zapatas aisladas centrales con momento. Es decir, en este caso ya vamos a tener un valor para la excentricidad, la cual pues hace que se genere un determinado momento. Cabe mencionar también pues que este tipo de diseños de zapatas aisladas corresponden al tipo de cimentaciones superficiales o directas y se usan pues para soportar cargas de una sola columna y son las más comúnmente usadas, en particular cuando las cargas son relativamente ligeras y las columnas no están tan cercanas entre sí. Bien, iniciemos entonces en primer lugar con los datos de diseño. Como datos generales para la zapata necesitamos conocer el peso de la carga muerta, estamos considerando de 140 toneladas, el peso de la carga viva de 35 toneladas. Tenemos ya aquí el momento por carga muerta de 15 toneladas por metro, el momento por carga viva 8 toneladas por metro, la capacidad portante del suelo de 2.5 kilogramos por centímetro cuadrado o 25 toneladas por metro cuadrado, la profundidad de excavación, es decir, a partir del nivel de terreno natural, cuánto es lo que vamos a excavar. Este dato proviene del estudio de mecánica de suelos, en este caso 1.70 metros. Tenemos también el nivel de piso terminado más 0.30 metros y al sumar DF más el nivel de piso terminado tenemos una altura total HF de 2 metros. Asimismo necesitamos conocer la densidad del suelo, en este caso de 1.80 toneladas por metro cúbico. La densidad del concreto sabemos que es de 2.40 toneladas por metro cúbico y con estas dos densidades pues obtenemos una densidad promedio, en este caso de 2.10 toneladas por metro cúbico. Asimismo, sobre el nivel de piso terminado tenemos una sobrecarga, en este caso de 400 kilogramos por metro cuadrado o 0.4 toneladas por metro cuadrado. La resistencia a la compresión del concreto de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, en este caso podemos aquí elegir otras resistencias. La resistencia a la afluencia del refuerzo de 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. Y como datos de la columna tenemos como dimensión mayor T sub 1 de 0.60 metros, como dimensión menor T sub 2 de 0.30 metros y una resistencia a la compresión del concreto, en este caso de 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Bien, con todos estos datos entonces procedemos ya al desarrollo del diseño. En el paso 1 tenemos la determinación de cargas. Aquí vamos a determinar el peso de servicio, que simplemente viene a ser la sumatoria de la carga muerta más la carga viva. Tenemos un peso de servicio de 175 toneladas. El peso último será pues un valor ya amplificado por ciertos factores que nos da la norma, en este caso 1.4 la carga muerta más 1.7 la carga viva. Tenemos como peso último un valor de 255.50 toneladas. El momento de servicio será pues simplemente la sumatoria del momento por carga muerta más el momento por carga viva. Tenemos un momento de servicio, en este caso de 23 toneladas por metro. Y el momento último será pues también un valor amplificado por ciertos factores que nos da la norma, en este caso 1.4 el momento por carga muerta más 1.7 el momento por carga viva. Tenemos un momento último de 34.60 toneladas por metro. Bien, en el paso 2 tenemos el cálculo del esfuerzo neto del terreno, el cual se calcula mediante la siguiente fórmula: la capacidad portante del terreno menos HF, que multiplica a la densidad promedio, menos la sobrecarga. Reemplazamos nuestros datos en esta fórmula y tenemos un esfuerzo neto del terreno, en este caso de 20.40 toneladas por metro cuadrado. Bien, en el paso 3 tenemos el dimensionamiento en planta de la zapata. Es decir, en este paso vamos a calcular ya el área de la zapata, simplemente dividiendo el peso de servicio entre el esfuerzo neto del terreno. Al hacer esta división, tenemos un área de zapata de 8.58 metros cuadrados. Y con este valor del área de la zapata calculamos pues el valor de T, que viene a ser la dimensión mayor de la zapata, y el valor de S, que viene a ser la dimensión menor de la zapata, con estas formulitas. Tenemos entonces un valor para T de 3.08 metros y un valor para S de 2.78 metros. Con respecto a estos valores entonces podemos usar un valor para T de 3.10 metros y un valor para S de 2.80 metros. Ese sería pues el redondeo más cercano que se le puede hacer a estos valores. Hacemos la verificación de la longitud de volado, es decir, calculamos
la longitud de volado 1 y la longitud de volado 2. Es recomendable hacer que estos dos valores sean los mismos cuando no se tiene una excentricidad. En este caso, como estamos considerando momento, va a haber una excentricidad. Entonces podemos o no hacerlo ambas longitudes de volado iguales. En este caso, por ejemplo, al usar estos valores para t y s, pues vemos que ambas longitudes de volado son las mismas. Bien, vayamos entonces al paso 4, cálculo y verificación de presiones. En el punto 4.1 tenemos el cálculo de las presiones mínima y máxima, las cuales pues se calculan haciendo uso de esta formulita. La presión mínima y máxima será igual pues al peso de servicio sobre S por T, que viene a ser el área de la zapata, más para obtener la presión máxima y menos para obtener la presión mínima. El momento de servicio por T, la dimensión mayor de la zapata, entre 2, y todo esto sobre S, la dimensión menor de la zapata, por T al cubo sobre 12. Tenemos todos nuestros datos entonces. Al reemplazarlos en la fórmula, tenemos una presión máxima de 25.29 toneladas por metro cuadrado y una presión mínima de 15.03 toneladas por metro cuadrado. Bien, estas presiones entonces se representan más o menos de esta forma, ¿no? Tenemos aquí la presión mínima, la presión máxima, es una carga distribuida en toda el área de la zapata de forma trapezoidal, como se puede observar. En este caso cabe mencionar también que la presión máxima debe ser mayor que la presión mínima y esta presión mínima mayor que 0 para que se cumpla pues este caso 1 en el que la excentricidad sea menor o igual que T, la dimensión mayor de la zapata, sobre 6. Al dividir T entre 6 tenemos un valor para la excentricidad menor o igual que 0.52 metros. Y al calcular aquí la excentricidad, es decir, al dividir el momento de servicio entre el peso de servicio, tenemos un valor de 0.13 metros, que como se puede observar, pues es muchísimo menor a 0.52, ¿no? Entonces nos encontramos en este caso 1. Bien, seguidamente hacemos la verificación de presiones entonces, en la que se debe cumplir que la capacidad portante del terreno o el esfuerzo del terreno sea mayor o igual que la presión máxima. Vemos que no se cumple esta condición en este caso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar las dimensiones de la zapata. Tenemos un valor para T de 3.10 metros, vamos a considerar 3.20 metros, y para S tenemos un valor de 2.80 metros, vamos a considerar 2.90 metros. Y con estas dimensiones vemos que ya cumplimos esta verificación de presiones. Bien, seguidamente pasamos al paso 5, en el que tenemos el cálculo de presiones últimas, que se calcula también con esta misma formulita, pero aquí ya vamos a utilizar el peso último y el momento último, es lo que cambia únicamente. Reemplazamos nuestros datos entonces en la fórmula y tenemos una presión máxima última de 34.52 toneladas por metro cuadrado y una presión mínima última de 20.54 toneladas por metro cuadrado, que se distribuyen más o menos de esta forma también, como una carga trapezoidal en toda el área de la zapata. Bien, pasamos al paso 6, tenemos el dimensionamiento de la altura HZ de la zapata por punzonamiento, es decir, en este paso vamos a determinar ya el peralte HZ de la zapata y por ende su peralte efectivo D. Bien, aquí tenemos que asumir en primer lugar un valor para HZ. Podemos asumir un valor, por ejemplo, de 50 centímetros, pero vemos que automáticamente nos aparece la indicación de que debemos aumentar HZ. Vamos a tomar un valor de 60 centímetros, vamos a considerar un recubrimiento de 7.5 centímetros, el diámetro del acero de 1.91 centímetros y ya podemos determinar el peralte efectivo D, simplemente restando 60 menos el recubrimiento y menos el diámetro del acero. Tenemos un valor para D de 50.59 centímetros. Calculamos el perímetro de la sección crítica, cuál viene a ser este perímetro, el que se encuentra a una distancia de D medio
medios de las caras de la columna. Es decir, este perímetro pues se va a determinar sumando estas 4 distancias. Es decir, 4 veces D más 2 veces T sub 1 más 2 veces T sub 2, ¿no? De esa manera obtenemos el perímetro de la sección crítica para una zapata aislada central. Bien, asimismo tenemos también este valor para beta que viene a ser la relación de la dimensión larga a corta de la sección de la columna. Simplemente dividimos 60 entre 30. Tenemos un valor de 2. Tenemos también la constante usada para calcular el cortante por punzonamiento en zapatas, que según la norma pues para columnas interiores o columnas centrales le corresponde un valor de 40. Tenemos este factor lambda relacionado con la densidad del concreto, que para concreto de peso normal le corresponde un valor de 1. Asimismo tenemos el valor para m, que viene a ser esta distancia mayor, que se obtiene pues simplemente sumando d más t sub 1, y el valor para n, que viene a ser esta otra distancia en el otro sentido, que se obtiene pues simplemente sumando d más t sub 2. Bien, estos valores nos van a servir para calcular posteriormente la cortante por punzonamiento proporcionada por el concreto. Seguidamente en el punto 6.1 vamos a realizar el cálculo del cortante actuante por punzonamiento. Sabemos que este cortante pues ocurre justamente a una distancia de d medios de la cara de la columna, ¿no? Como se puede observar en esta imagen. Entonces, únicamente sobre esta área crítica va a existir esta presión del suelo. Vamos a calcular una presión 1 justo en este lado de la zapata y una presión 2 en este otro lado de la zapata, como si tuviésemos una presión mínima y una presión máxima, pero solamente en esta distancia M crítica de la zapata. Entonces, para determinar en primer lugar esta presión 1, vamos a hacer semejanza de triángulos y tenemos un valor de 25.12 toneladas por metro cuadrado. De la misma manera, para obtener la presión 2 por semejanza de triángulos, tenemos un valor de 29.95 toneladas por metro cuadrado. Entonces, una vez obtenidas estas dos presiones, vamos a puntualizar esta carga distribuida, que lo tenemos de forma trapezoidal, para seguidamente hacer sumatoria de fuerzas en Y pues, y obtener de esa manera el cortante. Bien, entonces al puntualizar estas cargas tenemos una fuerza 1 de 22.38 toneladas y una fuerza 2 de 2.15 toneladas. Sumamos ambas fuerzas y tenemos un valor de 24.54 toneladas. Entonces, para obtener este cortante actuante por punzonamiento, simplemente restamos el peso último menos la sumatoria de estas dos fuerzas y tenemos un cortante de 230.96 toneladas. Seguidamente, en el punto 6.2 tenemos el cálculo de la resistencia al cortante por punzonamiento en el concreto. Aquí este cortante debe ser el menor entre A, B y C. Lo calculamos con estas formulitas que nos da la norma. Para estas fórmulas hemos determinado al inicio de este paso todos estos datos. Lo reemplazamos y obtenemos pues diferentes cortantes. Nos quedamos con el menor valor. Generalmente el menor valor se obtiene con esta fórmula C, ¿no? En este caso tenemos con la fórmula A y con la fórmula C los menores valores. Nos quedamos con el mínimo entonces y tenemos un cortante por punzonamiento en el concreto de 297.13 toneladas. Bien, entonces finalmente hacemos la verificación del cortante por punzonamiento, en el que se debe cumplir que el cortante proporcionado por el concreto debe ser pues mayor o igual que el cortante actuante, ¿no? Entonces el cortante proporcionado por el concreto lo multiplicamos por un factor de reducción de resistencia y este valor debe ser mayor que el cortante actuante. Vemos que sí se cumple esta condición, ¿no? Entonces eso quiere decir que el peralte asumido inicialmente de 60 centímetros es el correcto, si nos cumple. Bien, pasamos al paso 7. Tenemos la verificación del cortante por flexión o corte por tracción diagonal. En el punto 7.1 vamos a realizar el cálculo de la fuerza cortante amplificada en la sección a partir de una distancia D de la cara de la columna. Hacia el borde de la zapata vamos a tener este cortante. Bien, justamente en esta línea, a una distancia de D de la cara de la columna, vamos a tener que determinar una presión número 3. Por semejanza de triángulos también lo obtenemos y tenemos un valor de 31.05 toneladas por metro cuadrado. Esto con el fin de seguidamente puntualizar, ¿no?, esta carga distribuida para
para obtener ese cortante. Entonces tenemos una fuerza 1 de 71.51 toneladas y una fuerza 2 de 4 toneladas. Sumamos ambas fuerzas y tenemos un valor de 75.51 toneladas. Entonces este cortante pues simplemente será la sumatoria de ambas fuerzas de 75.51 toneladas. Bien, seguidamente en el punto 7.2 realizamos el cálculo de la resistencia nominal al cortante proporcionada por el concreto. Lo calculamos mediante esta formulita que nos indica la norma 0.53 por un factor lambda por la raíz cuadrada del F'C por B por D. Reemplazamos nuestros datos en la fórmula y tenemos un cortante de 112.68 toneladas. Finalmente hacemos la verificación del cortante por flexión, en el que se debe cumplir pues que el cortante proporcionado por el concreto afectado por un factor de reducción de resistencia debe ser mayor que el cortante actuante, ¿no? Reducimos entonces a este cortante del concreto, tenemos un valor de 95.78 toneladas, que como se puede observar pues es mayor al cortante actuante de 75.51 toneladas. Por lo tanto estamos cumpliendo esta verificación. Bien, pasamos entonces ya al paso 8, en el que tenemos el diseño por flexión. En este paso vamos a determinar el momento máximo de la siguiente manera. Se suele considerar toda esta longitud de volado de la zapata como si fuese una viga en voladizo que justamente está empotrada en la cara de la columna. Entonces será ahí en el empotramiento donde vamos a tener el momento máximo. Para eso entonces, en primer lugar, calculamos en esta proyección de la cara de la columna o en este empotramiento cuál es el valor de esta presión, una presión número 4. Por semejanza de triángulos lo calculamos también y tenemos un valor para la presión 4 de 28.84 toneladas por metro cuadrado. Entonces, con esta presión y con la presión máxima última, vamos a puntualizar toda esta carga distribuida. La fuerza 1 será pues producto de la carga rectangular. Tenemos un valor de 108.74 toneladas. Esta fuerza 1 se ubicará a la mitad de esta longitud de volado, es decir, a 1.30 entre 2, a 0.65 metros del empotramiento. Y la fuerza 2 será pues producto de esta carga triangular, que sale de 10.71 toneladas y se ubicará pues a una distancia de 2/3 de la cara de la columna o del empotramiento, es decir, a 0.87 metros. Finalmente, para obtener el momento, multiplicamos fuerza por distancia y realizamos la sumatoria de estos dos momentos. Y este vendrá a ser nuestro momento máximo de 79.96 toneladas por metro. Bien, con este momento entonces ya podemos pasar al diseño del acero. En el punto 8.1 tenemos el acero longitudinal de la zapata, el cual lo vamos a calcular con esta formulita que lo podemos ver por aquí. Esta fórmula es obtenida al reemplazar el valor de A en esta fórmula del área de acero y posteriormente despejar el área de acero. Esto con el fin de obtener pues directamente el área de acero y no hacer un proceso iterativo entre estas dos fórmulas. Bien, entonces necesitamos como dato el momento último máximo en kilogramos por centímetro cuadrado. Lo multiplicamos simplemente a este momento, que lo tenemos en toneladas por metro, por 10 elevado a la quinta. Y ya lo tendríamos en kilogramos por centímetro. El valor de B, que sería igual a S, de 290 centímetros en este caso, el valor de D, de 50.59 centímetros, el valor de Φ, de 0.90, el F'C, de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, y Fy, de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Con todos estos datos, calculamos el área de acero. Tenemos un valor para este caso de 43.32 centímetros cuadrados. Calculamos también el valor de A con esta fórmula y seguidamente calculamos el área de acero mínimo, simplemente multiplicando 0.0018 por B por H. Y tenemos un valor de 31.32 centímetros cuadrados. Finalmente, entre el área de acero longitudinal y el área de acero mínimo, nos quedamos obviamente con el mayor valor de 43.32 centímetros cuadrados y procedemos ya a elegir un diámetro de acero. Suponiendo si elegimos un diámetro de 5/8, vemos que obtenemos un espaciamiento muy bajo. Si elegimos 3/4 de pulgada, obtenemos un espaciamiento ya considerable, ¿no? De 18
18.21, redondeándolo al inferior nos podríamos quedar con 18 centímetros. Por lo tanto, entonces vamos a usar como acero longitudinal 16 varillas de 3/4 de pulgada distribuidos cada 18 centímetros. Seguidamente, para determinar el acero transversal, pues en primer lugar obtenemos un factor dividiendo T entre S y este factor lo multiplicamos por el área real del acero longitudinal y obtenemos un área de 49.98 centímetros cuadrados. Con esta área elegimos un diámetro, también vamos a tomar 3/4 de pulgada, el mismo que el acero longitudinal. Tenemos aquí 18 varillas, calculamos el espaciamiento, tenemos un espaciamiento de 17.83 que redondeándolo al inferior pues podría ser 17 centímetros. Vamos a usar esos valores entonces. Tenemos como acero transversal 18 varillas de 3/4 de pulgada distribuidos cada 17 centímetros. Finalmente, en el paso 9 tenemos ya el detalle del acero. Tenemos aquí nuestra zapata vista en perfil con un peralte de 0.60 metros, tenemos su acero respectivo. Aquí en esta otra vista en planta de la zapata tenemos sus dimensiones respectivas, su acero longitudinal y su acero transversal. De esta forma entonces quedaría diseñada esta zapata aislada considerando momento. Asimismo, en el paso 10 tenemos la longitud de desarrollo del refuerzo. Vamos a realizar estos cálculos con el fin de ver si este acero logra desarrollarse en esta longitud de volado o tendría que tener un gancho hacia arriba para poder desarrollarse. Entonces, como longitud disponible, tendríamos pues que restar la longitud de volado menos su recubrimiento. Tenemos una longitud de 1.225 metros. Calculamos la longitud de desarrollo para barras en tracción con esta formulita. Tenemos aquí un valor de 50.61 centímetros. Vemos que esta longitud de desarrollo pues es menor que la longitud disponible, entonces estos aceros no tendrían la necesidad de tener un gancho hacia arriba, ya que es suficiente esta longitud disponible para poder desarrollarse. Bien, en el paso 11 tenemos transferencia de fuerza en la interfase de columna y cimentación. En este paso vamos a realizar algunos chequeos con el fin de verificar si hay la necesidad o no de diseñar pedestales o colocar dowels. Calculamos en primer lugar el esfuerzo de contacto actuante entre la columna y la zapata. Seguidamente, este valor lo comparamos pues con la resistencia de aplastamiento proporcionado por el concreto de la columna. Vemos que sí se cumple. Seguidamente, este mismo valor lo comparamos con el esfuerzo de aplastamiento del concreto de la zapata y vemos que también nos cumple. Entonces, no habría la necesidad de diseñar pedestales o de colocar dowels. Pero se cumplan o no estas condiciones, es recomendable pues que se debe tener un mínimo de refuerzos o dowels igual a 0.005 el área de la columna y no menor a 4 varillas. Entonces procedemos a hacer este cálculo. Al multiplicar 0.005 por el área de la columna, necesitamos un área de acero mínimo de 9 centímetros cuadrados como dowels, es decir, aceros que unan la columna con la zapata. Pero como se sabe, pues siempre se suele colocar el acero de la columna anclado al acero de la zapata, es decir, desde el inferior de la zapata ya salimos con el acero de la columna. Vamos a verificar suponiendo que nuestra columna tiene 10 fierros de 3/4 de pulgada, los cuales harían pues un área total de 28.40 centímetros cuadrados, lo cual es muchísimo mayor que esta área mínima que se requiere como dowels. Entonces no habría la necesidad de colocar refuerzos adicionales. Suponiendo un caso extremo, ¿no?, que difícilmente ocurra, que esta columna simplemente tenga 4 fierros de 5/8, que es muy difícil que tengamos este caso, ¿no?, para estas dimensiones de columna, ya que, como se puede observar, no estaríamos cumpliendo con el porcentaje mínimo de acero que debe tener esta columna. Pero muy aparte de eso,
tendríamos que colocar dowels. Tenemos aquí un área de 7.96 centímetros cuadrados que es menor a esta área de acero mínimo que necesitaríamos como dowels. Entonces tendríamos que colocar adicionalmente, suponiendo un fierro más de media, estaríamos cumpliendo, ¿no? O un fierro más de 5/8. Es decir, estos 4 fierros de 5/8 que son de la columna pasarían hasta el inferior de la zapata, pero adicionalmente en esta conexión de columna-zapata colocaríamos un fierro más de 5/8 para cumplir con esta área mínima que se nos indica. Bien, este es un caso extremo, ¿no? Esto es muy difícil que ocurra. Generalmente con los aceros que tiene la columna, pues se cumple esta área de acero mínimo como dowels. Bien, eso sería todo entonces con respecto a este diseño de zapatas aisladas centrales considerando momento. Espero haya sido clara la explicación. Muchas gracias.